La llegada de la DEA a Cayo Norma nos agarró por sorpresa. No estábamos preparados. ¡Cuidado, cuidado! El alcohol y las drogas que teníamos encima no nos dejaban pensar con lucidez. ¡Rápido, Lip! Actuábamos por instinto. ¿Estás bien, hermano? ¡Seguro! ¡Dale, dale, dale! Y lo único que queríamos era escapar. Todo lo que sucedió después, nunca lo pude olvidar. ¿Todo bien? ¿Estás bien? Justin, what happened? Are you okay? Check the house, Nelson. Mueva al hospital. Come on, help me, help me. Me llevas a la patrulla. La embestida de la madrina y su gente dejó varios muertos y heridos en Palm Beach. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, Judy? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vayan a ser ustedes. No. Pero ahora, Isa y los demás tenían que escapar de la policía que, sin saberlo, los tenían acorralados. Rafa Cardona. Todo parece indicar que nuevamente se están matando entre ellos. Sergeant. Papo Mejía. Se le acabaron las 7 vidas al gato. A todos nos llega la hora. Mande a algunos hombres a requisar atrás. Ahí hay mucho terreno para encontrar algo. Ríos, nos iban a madrugar esos malparidos. Dice que mis socios de Medellín. Estoy bien desocionado. Partida de ratas. Yo se lo dije, madrina, que meterse con Darwin era cosa seria. Y ahí está. Pero ahí les dejo sus muñecos bien contados. Y de paso me saqué del medio al perro ese, el Papo Mejía. Y Rafa Cardona, que se nos fue en contra nuestra. Que se lo coman los gusanos. Por torcido. ¿Y qué vamos a hacer con el mexicano y la hembrita? Ese par se salvaron de pura chepa. Pero vos me conoces. Yo me los bajo porque me los bajo. Madrina, míreme cómo estoy con la tomba encima. Tenemos que quedarnos quietos. ¿Qué? ¿Te vas a poner a llorar o qué? Esos policías no sirven para nada. Son unos inútiles. También caminar para el puerto que no demora en llegar mi niño. Hey, Justin. Hey, come on. Hey, little man. Look at me. Stay with me. Stay with me, okay? Stay with me. All right? I'm tired, Dad. I know, buddy. Hey, I know. But you gotta stay with me. You gotta stay awake, okay? We're going to the hospital. All right? Stay with me, okay? Hey, Justin, look at me. Look at me. Stay with me. All right, come on. Pressure. It hurts, I know. Pressure. Come on. Tranquilo, hermano. Tranquilo, que vas a estar bien. Vamos a llegar y te van a atender. Te van a arreglar, hermano. No. No me digas que no. No seas chillón, que eso. Eso es nada más un rasguño. Vas a salir adelante, hermano. It's okay, bro. No me arrepiento de nada. Pues ¿de qué te vas a arrepentir, hermano, ¿De qué? Si acaso de haberme conocido, Escúchame. Este es el momento de demostrar que eres un hombre. ¿Me escuchaste? ¡Ey! ¿Me escuchaste? Vas a estar bien. ¿Sí? It's over. No digas babosadas, hermano. Esto no se ha acabado todavía. Tienes que resistir. It's okay, Nacho. Don't worry. Nos divertimos. Pero no hables así,
Porque te escuchas muy cursi, hermano. Y te vas a arrepentir después, yo sé lo que te digo. Por favor, Liv. Liv. No, no, no. Y así, en el aire, fue como perdí al mejor amigo que tuve en toda mi vida. David Lieberman fue mi socio, mi carnal, mi hermano. Nadie nunca pudo llenar el vacío que dejó después de su muerte. Ese día, algo dentro de mí también murió. La soledad y el dolor invadieron por completo mi alma. Federal Highway and North Lake. Where's the nearest hospital? Military trial. Over. Copy that. Justin, hold on, buddy. We're almost at the hospital, man. Hold on, buddy. Let go! Let go! Help! Shut up! Kyle! Shut up! Off of me, Kyle! Shut up. If you move, I'll blow your head off. Kyle! That's it. Kyle! Come on. Here we go. Kyle! Kyle, my car, you idiot! Kyle! Los últimos sucesos estremecen a la ciudad de Miami. La ola de violencia que ha llegado con la mafia ataca esta vez a un club de una de las zonas más concurridas de la ciudad. Dios mío. Hasta ahora se sabe que hay varios muertos tras el incidente y también varios heridos. Sin embargo, la policía investiga el caso y aún no tiene absolutamente a ningún sospechoso del hecho. Help me! Somebody help me, please! Please, please. It's okay. He's hurt. He's got a gunshot wound in his stomach. He's my son, please. Carla. Agent Thompson. I need to borrow your phone. Yeah. Yes, this is Paul Thompson. I'm staying in room 205. Please put me through to my wife. Yes, this is Paul Thompson again. I need to leave a message for my wife, Carla. Tanta siempre para no recogerla. Extraño. Esto parece que lo prepararon hace poco. Sargento, encontré rastros de sangre cerca del establo. Rastros de sangre. Si es de un herido, no va a llegar lejos. Ya vamos para allá. Let's go. Vamos a ver cómo está la vuelta, a ver si nos podemos pisar. Listo. A ver. Espérate acá. Pues no puede estar en la huerta. Se enojó caleta. Vale, mames. Lo importante es pelarnos. Ya. Va. No. ¿Estás bien? Yeah, I'm okay. Hey, my lady, nos deben estar siguiendo. La sangre, el rastro. ¡Vamos!
madre está pasando ahí? Dame fuerzas, hermano. Venga. Esa avioneta se oye demasiado cerca. No está de paso. Va a aterrizar aquí mismo. ¡Vamos! Venga, cierra ahí, cierra. Agárrense, agárrense. ¿Dónde estaban metidos, madre? Casi nos matan, ¿sí sabes eso? Sí, sabes? Dios mío. Bueno, ¿estás bien? Isa, mi amor. ¿Estás bien? Hay que llevarlo al hospital, hay que llevarlo al hospital ahorita. Hay que llevarlo al hospital. Escúchame. No hay nada que hacer. ¿Sí? No hay nada que hacer. No es cierto. Está muerto, Isa. ¿De qué hablas? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¡Déjame! No me digas eso. Bueno, por favor, no. Ya. Bueno, por favor. No es cierto. Gracias a Dios estás bien, mi amor. Gracias a Dios estás bien. Encontrarme con Isa y rescatarla viva fue lo único que hubiese querido guardar como recuerdo ese día. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.